¿Está listo para recibir la palabra? Bueno, vamos a ella. Colosenses capítulo 2, versículo 20. Colosenses 2, versículo 20. Enfrentando el legalismo, misticismo y ascetismo. Es el tema número 6 de la serie Colosenses. Que nadie os engañe. Y hoy vamos a abarcar de los versículos 16 al 23, aunque vamos a tomar como base el versículo 20 de Colosenses capítulo 2. Si ya lo tiene, diga, ya lo tengo. Muy bien. Dice la palabra de Dios, Colosenses 2:20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos? Nos vamos a detener allí en el versículo 20. He tenido la oportunidad de platicar con casi todos de la congregación, sobre todo cuando toman la decisión de hacerse miembros de la congregación. Solemos juntarnos, platicar, buscamos la ocasión para platicar con aquellos que toman la decisión de quedarse en la congregación. Y algo que a menudo escucho de muchos de ustedes, o de la mayoría, no digo de todos, pero sí de la mayoría, son frases como estas: la iglesia de la que vengo, y esto es a los que vienen de otra iglesia, la iglesia de la que vengo comenzó bien. Cuando llegué, todo estaba muy bien, se predicaba la palabra, era un baluarte de la verdad, pero en algún punto, en un momento, se desvió. Y por eso es que tomé la decisión de salirme, porque ya no estaba siendo edificado con la palabra que se estaba enseñando, o vaya, en ocasiones ya no se enseñaba más la palabra, se enseñaban más otras cosas, se hacían otras cosas, parecía todo menos iglesia. Y esto es algo que en palabras distintas pueden variar, pero es algo que he escuchado de muchos de ustedes. Y surge la pregunta aquí: ¿cómo es que iglesias que alguna vez fueron un baluarte, iglesias llenas de fervor, llenas de compromiso, con el tiempo empezaron a desviarse por caminos que parecían prometedores, parecían rectos, pero que alejaban a la gente de la esencia del evangelio, que es Cristo mismo? Y aunque quiero aclarar, no pretendo hablar mal de nadie, mis respetos para todos, para mí escuchar cosas como esas vienen a ser un desafío y también un recordatorio contundente de nuestra propia vulnerabilidad, porque somos vulnerables al engaño, y cada uno va a dar cuentas al Señor. Cada pastor daremos cuentas al Señor, cada iglesia dará cuentas al Señor, como lo vemos en Apocalipsis, los primeros capítulos. Cada cristiano dará cuentas al Señor. Las corrientes de pensamiento y las modas religiosas pueden ser atractivas, pueden ser persuasivas, convincentes, y si no estamos bien anclados, incluso los más fieles, incluso los cristianos más fieles entre nosotros, los que estamos aquí, pueden ser arrastrados por las olas de doctrinas que nos desvían o que nos pueden desviar de Cristo. En nuestra travesía por la epístola a los Colosenses, Pablo ha abordado con urgencia estos peligros. Él veía ese peligro inminente sobre esta iglesia y lo está abordando, cosa que todo pastor debe hacer, cosa que todo supervisor de algún grupo de iglesias o de alguna denominación debe hacer. Nos ha advertido fuertemente acerca de las prácticas y de las filosofías que, bajo la apariencia de sabiduría y de piedad, terminan socavando nuestra fe y nos separan de nuestro Salvador, que es Cristo. A lo largo de las primeras 5 enseñanzas en esta serie de Colosenses, hemos profundizado en diversos aspectos de la vida cristiana, aspectos fundamentales que nos ayudan a mantenernos firmes en la fe. En la primera enseñanza aprendimos la importancia de la oración, pero oración específicamente por sabiduría para nuestras vidas. ¿Cuántos necesitan esa sabiduría? Ese entendimiento espiritual, no solo conocimiento, sino la aplicación de ese entendimiento espiritual. En la segunda enseñanza vimos cómo a través de la alabanza podemos ser instruidos, podemos ser enseñados y podemos ver cómo se puede establecer teología, y se debe establecer teología en las alabanzas que nosotros cantamos. No nada más yo siento bonito y cosas como estas, sino el poder exaltar a Cristo, que es lo que hizo Pablo en estos primeros capítulos, en estos primeros versículos, un cántico que exalta a Cristo. Proclamamos a Cristo como la imagen de Dios, y cómo esto impacta nuestro culto y cómo esto impacta también nuestra doctrina. En la tercera enseñanza vimos el misterio revelado, descubrimos este poderoso misterio que es Cristo en nosotros, lo cual revela nuestra identidad, lo cual revela nuestro propósito. La realidad de que Cristo mora en nosotros revela nuestra identidad y hacia dónde vamos, nuestro propósito. Vimos en la siguiente enseñanza
que recibir a Cristo y andar en Cristo es voluntario. En este cuarto tema vimos el contraste entre la relación voluntaria con Cristo. Usamos nuestra voluntad para vivir a Cristo, usamos nuestra voluntad para orar. Cada uno decide si ora o no ora, ¿verdad? Cada uno decide, usando su libre albedrío, si lee la Biblia o no lee la Biblia. Cada uno decide si se congrega o no se congrega. Cada uno decide si sirve al Señor o no sirve al Señor. En todo opera la voluntad del ser humano. Y Pablo dice, de la manera que andan en Cristo, que viven a Cristo así, voluntariamente, pues también así le recibieron. O lo dice al revés, ¿no? Pero así como recibieron a Cristo voluntariamente, también así anden en Él. Y en la enseñanza anterior a esta aprendimos cómo evitar el engaño de las filosofías vacías. Meditamos allí en la victoria que Cristo ya nos dio a través de su muerte, de su sepultura, de su resurrección. Vimos cómo Él anuló esta acta de los decretos que nos era contraria. Cada una de estas enseñanzas nos ha equipado con una visión más clara, eso espero, una visión más clara de cómo vivir arraigados y edificados en Él, establecidos en la fe tal y como se nos ha sido dada. Ahora sí vamos al versículo 16, vámonos desde ahí en adelante, Colosenses 2, versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Esta frase, por tanto, con la que empieza el versículo, nos está conectando con lo que ya mencionó en los versículos anteriores. Por eso hice este repaso. En estos versículos habló acerca de la liberación y de la victoria completa que recibimos en Cristo. ¿Cuántos dicen amén por eso? Esta victoria desarmó las estructuras y autoridades que nos oprimían, que nos dominaban, y nos hace posible vivir en libertad, ya no sujetos a prescripciones, pueden ser judaicas, o a prácticas ascéticas. Aprendimos que era el ascetismo, que es privarse de cosas para obtener una superioridad en cuanto a lo espiritual. Bueno, vimos cómo ya no estamos sujetos a esas cosas, las cuales no tienen ningún valor en Cristo. En Cristo todas esas prácticas ya no tienen ningún valor. La exhortación que va a hacer tiene una base doctrinal. O sea, el apóstol lo que ya ha hecho anteriormente es construir convicciones en los creyentes. Eso es muy importante y qué bueno que usted lo sepa. No se trata únicamente de decir que sí porque el pastor dijo que sí, no sé por qué, pero dijo que sí, sino que hay convicciones, y eso es lo que yo veo en la palabra. Misma cosa que debemos de nosotros imitar en cuanto a la crianza de nuestros hijos, darles a ellos elementos para que puedan usar su cerebro, puedan razonar y entender el por qué se les está diciendo que no y el por qué se les está diciendo que sí a tal o cual cosa, y asegurarnos de que es una convicción. No podemos meternos en su cabeza, ¿verdad?, para ver si lo entendieron, pero sí podemos hacer nuestro mayor esfuerzo por hablar claramente de tal manera que ellos lo puedan entender. Así que después de poner estas convicciones, el apóstol Pablo hace una exhortación. La exhortación es: nadie os juzgue. ¿Puede decirlo? Nadie os juzgue. Dile al que está a tu lado, que nadie te juzgue. Este término juzgar se refiere a la evaluación o a la crítica que otros podrían hacer basada en observancias externas o en prácticas religiosas. Aunque tal vez Pablo está advirtiendo a los colosenses de algo que pudiera pasar, lo más probable es que ya hubieran grupos paralelos a la iglesia que estaban juzgando la manera de adorar de los colosenses. O sea, los colosenses adoraban a Dios, estaban enseñando la palabra, y habían algunos que entraban para juzgar, para criticar su manera de adorar. Y esto es algo común el día de hoy. Hay que tener mucho cuidado con esos videos que vemos en redes sociales de reacciones o de críticas. ¿Sí los has visto? ¿Cuántos los han visto esos videos en donde aparece en la mitad de la pantalla un video de X predicador y abajo aparece un youtuber o un fariseo moderno, ¿no? Así, reaccionando al video, nada más haciéndole así, o nada más haciendo caras, ¿no? Criticando, juzgando lo que están haciendo en esa iglesia o en ese clip de algún predicador. Bueno, eso es pues muy popular, y lo que no me molesta que se haga popular, lo que me incomoda es que se haga popular entre los cristianos y que crean que eso es sana doctrina y que crean que eso les hace superiores que otros cristianos, que los que creen en eso, ¿no?
Aunque entre las prácticas que presentan hay cosas que son evidentemente grotescas, porque hay que reconocerlo también, ¿no? Tampoco la vamos a hacer de abogado del diablo, no, para nada. Lo que me parece más peligroso es que se fomenta en los que consumen este contenido una actitud hipercrítica. O sea, no crítica, sino hipercrítica en los que están consumiendo este material, de tal forma que hace parecer que todas las iglesias están mal. O sea, esta es la impresión que se causa en aquellos que consumen este contenido. Ya están como predispuestos y cualquier cosa, cualquier iglesia a la que visiten, hasta en su misma iglesia empiezan a ver moros con tranchete, ¿no? Empiezan a ver, no, esto se parece a lo que viene en la videoreacción de aquel, y empiezan a sembrar esa suspicacia y ya no reciben la palabra, sino que están ahí nada más, ¿no? Como todos estresados. Es impresionante también cómo hay personas que toman de su tiempo, toman una hora o más de su tiempo para meterse a las transmisiones de otras iglesias, para ver cómo adoran, para ver cómo predican. Y lo más gracioso es que estas personas, ellas mismas no se congregan en ningún lado. O sea, no tienen la experiencia ni la autoridad para criticar a otros porque ni ellos mismos se congregan. Entonces ellos desobedecen a la palabra en Hebreos 10:25, se dejan de congregar y más bien se dedican a meterse a las transmisiones de otras iglesias para poner comentarios muchas veces absurdos, los cuales la verdad los hermanos que se dedican aquí a lo de multimedia tienen como instrucción cualquier comentario absurdo que vean, elimínenlo, porque a veces otros se enganchan, le responden a ese comentario absurdo de los mismos que están viendo y luego se arma ahí un pleito. La verdad no queremos que la transmisión se convierta en un espacio, en un ring de pelea para cristianos. No nos interesa eso en lo más mínimo. Si quieren pelearse, pues que se vayan allá a practicar kung fu o algo así, ¿no? Algo así. Pero no en nuestra transmisión. Nuestra transmisión no tiene ese propósito. Esto no es una sala de debate. Es una iglesia cristiana que está adorando al Señor, que está predicando la palabra y que transmitimos esto. ¿Para qué? Para que aquellos que no pudieron venir por causas de fuerza mayor puedan recibir la palabra y intentar adorar desde su casa lo mejor que puedan. Y si otros son salpicados por esta bendición, pues qué bueno, gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios. Yo sé de algunos de ustedes que antes de llegar a la iglesia estuvieron viendo las transmisiones y dijeron, ¿sabes qué? Pues sí voy a ir, y ya tenían una decisión mucho más clara. Eso es una gran ventaja, entre otras, ¿no? Sin embargo, hay personas que decía que se dedican a ver las transmisiones de las iglesias no para ser edificados. O sea, ellos no dicen, me voy a meter a ver una transmisión de una iglesia para edificarme. No, me voy a meter para juzgar, para criticar cosas como, a ver, ¿por qué la mujer está ahí? La Biblia dice que la mujer calla en la congregación. ¿Y por qué hay una mujer dirigiendo la alabanza? ¡Y trae pantalón! ¡No! Así. Y le ponen ahí, ¡no! Y está maquillada, ¡no! Así. Y empiezan que cómo están vestidas, que si están muy guangas o que si están muy apretadas, etcétera. Y la música, que a Dios no le agrada la batería, que la guitarra eléctrica es del diablo y cosas como esas, mis hermanos. ¿Te imaginas a personas dedicándose a hacer esto? Hablemos de legalismo, que así es como va la enseñanza y en este orden también va el apóstol Pablo. Legalismo es una palabra común para nosotros. ¿Cuántos la habían oído? Una palabra común, ¿no? No dije cuántos legalistas hay porque nadie levantó la mano. Dije cuántos han oído la palabra legalismo. ¿Sí? A ver, levántala, ¿sí? Los que la han oído. Bueno, perfecto, ya me van a ahorrar un poquito de explicación. A pesar de ser común esta palabra, yo siento como que no hay un concepto muy claro acerca de ella. Podríamos definir legalismo como la imposición de reglas y normas religiosas específicas como un medio para obtener la justificación o para mantener la justificación y la santificación ante Dios. Ahora, estamos hablando de legalismo, lo cual nos habla de leyes, de reglas, y quiero aclarar, en toda organización, incluso en el mundo y también en las iglesias, deben haber reglas. ¿Sí está de acuerdo con eso? O sea, el legalismo no está padre, no es algo bueno, pero eso no quiere decir que no deban haber reglas o que no deban de haber leyes en una iglesia. El mismo apóstol Pablo en las cartas a los Corintios está estableciendo reglas, está trayendo orden a la iglesia. Por tanto, decía que en toda organización deben haber reglas para que esto funcione, requisitos para su buen funcionamiento. Por ejemplo, cada iglesia es libre de establecer esas normas, por ejemplo, para los que quieren ser miembros de la misma. O sea, nosotros, por ejemplo,
tenemos ciertos parámetros a través de los cuales aceptamos o esperamos para aceptar a alguien que quiera hacerse miembro de la iglesia. Por ejemplo, si una persona viene y tiene 2 mujeres y un camino y dice, yo quiero ser miembro de la iglesia, dices, no, pues espérame, o sea, ¿por qué no primero te decides, ¿no?, por una o por la otra, ¿verdad? Y después vemos si hay en realidad un genuino arrepentimiento en tu vida, porque pues así no podemos aceptarte. O cosas como estas, ¿no? Son parámetros que nosotros tomamos, que podemos llamarle leyes o reglas para admitir a alguien en la congregación, o por ejemplo para servir en algún ministerio. Lo ideal es que las normas, las reglas tengan sentido bíblico, es lo principal, ¿no? No es nomás, no, aquí no se acepta para servir a los que traen zapatos azules. No, pues eso qué, ¿no? O sea, que tengan sentido bíblico y que tengan sentido lógico también. Pero esas normas, quiero aclarar, no son para la salvación. O sea, si alguien ve alguna norma, alguna regla para ser admitido como miembro de la iglesia, esa norma, esa regla no es para que seas salvo, no es para la salvación o para ganar más favor de Dios. Más específicamente, hablando entre nosotros, si alguien de esta iglesia, alguien que ya es miembro de la iglesia, desea servir en lo que sea, se espera que participe del discipulado, que envíe notas de ese discipulado a un correo electrónico que nosotros tenemos. ¿Te suena como normas? Sí, sí lo son. Y hay una base bíblica para esa norma. Nosotros creemos que es más importante ser discípulo que hacer cosas para el Señor. O sea, no se trata nomás de hacer, sino de ser discípulo, porque si no, ya empezamos mal. Entonces, esa es la base, por decirla de una manera corta, de esta norma. Pero quiero aclarar, esta norma es para servir en esta iglesia. O sea, nadie puede decir, Pastor David, tú estás poniendo esa norma de que hay que conectarse al discipulado para servir. ¿Eso es legalismo? No, no lo es. Porque la norma no es un requisito para la salvación o para la santificación. Es un requisito para servir. ¿Me explico? Por ejemplo, si participas en el grupo de alabanza, pues tienes que venir al ensayo. O sea, no puedes llegar cuando te dé tu gana y subirte a tocar algún instrumento sin haber ensayado. No. O sea, ¿es para la salvación? No. Si quieres tocar en la alabanza, tienes que aprenderte las canciones, tienes que ensayar, tienes que estar acá. ¿Me explico? Y entre cada ministerio también hay ciertas reglas. Si quieres servir, no vas a llegar a ujieriar. A la hora que ya media reunión ya llegué a ujieriar. No, espérate, o sea, debe haber un orden. Pero esas reglas, esas normas no son para la salvación, para ser más acepto ante Dios. Si alguien no sigue la norma, no va a perder su salvación, ni va a ser rechazado por Dios. Simplemente no va a poder servir en la iglesia. ¿Sí me va siguiendo hasta acá? ¿Por qué la persona ya no está sirviendo en la iglesia? Puede ser que porque ya no está cumpliendo con estas normas, pero no porque sea una mala persona o porque ya perdió la salvación. No, simplemente pues, hay reglas que a veces se pueden cumplir y a veces no. Y si alguno, y esto creo que es bueno aclararlo, si alguno dice, ¿sabes qué? A mí me es imposible servir en ningún ministerio, aunque yo quisiera, no puedo por una cuestión de salud, X, ¿no? Cosas que sean, digamos, razonables, no pasa nada. No te sientes como cristiano de segunda categoría. Ahora, si puedes y no quieres, bueno, le vas a dar cuentas a Dios, pero tampoco te sientas de parte de nosotros como que, vete allá a la esquina, al rincón. No, para nada. Eso es legalismo, es atribuirle a las normas un poder salvífico. Es como si yo dijera, los que no sirven en la iglesia no son salvos. Eso ya es legalismo. Y lo vamos a ver más adelante. Veamos los elementos que tomaban estos criticones que se metían ahí a Colosas, que andaban ahí alrededor. Dice, nadie os juzgue en comida o en bebida. Y eso tenía que ver con prácticas judaicas, las cuales estaban ligadas a las antiguas leyes judías que dictaban qué alimentos eran puros y cuáles eran impuros, así como cuándo se debían consumir ciertas bebidas durante esas festividades específicas. Y quiero aclarar, no es que esté mal abstenerse de ciertos alimentos. No es que pues yo soy vegano, por ejemplo, ¿no? Puedes decir, no, yo no como carne, no como puerco menos, ¿no? O sea, carne de ningún animal, soy vegano. No está mal. Tampoco está mal advertir acerca del daño que ciertos alimentos pueden causar a la salud. O sea, mira mi hermano, no está mal que comas de vez en cuando carne de puerco, pero el tema es de que te comes la carne de puerco y le pones un montón de otros aditamentos, ¿verdad? Y grasa y esto y pan y 20 tortillas y una coca de 2 litros y luego un pastel de ese tamaño. El problema no es la carne de puerco, fue todo lo que le pusiste alrededor al pobre puerquito, ¿no? O sea,
el Señor dijo que todo lo que, ¿verdad? Lo que se mueve, pues todo eso, pues hay que comérselo, ¿verdad? ¿Y cuándo has visto un brócoli moverse? Pues yo, ¿verdad? No, o sea, está bien, podemos comer ciertos alimentos, pero hay otros que nos causan daño. Así que no está mal advertir acerca de ese daño que pueda causar. Pero cuando se le atribuye un poder salvífico o santificador a ciertos alimentos, entonces eso ya es legalismo. Si yo dijera, todos aquellos que no son veganos no son salvos, entonces ya es legalismo. El que coma puerco no es salvo, o el que coma morcilla o longaniza, no, estamos entrando ya en el legalismo. Si come cerdo pierdes tu salvación, es legalismo. O por ejemplo, la imposición del ayuno en ciertos sectores. Se está proclamando un ayuno en la iglesia, qué bueno que se ayune. Pero cuando se dice, todos los que no ayunaron van a perder la salvación, eso ya es legalismo. Y ahí tienes al hermanito, ¿no? No, si yo estoy en ayuno y acá en escondidas tienes sus M&M's, ¿no? Oh, sí, amén, aleluya, gloria a Dios, sí. 30 días de ayuno, ¿no? Y hermano, pues no se le nota los 30 días de ayuno porque tienen sus M&M's acá. Pero eso es legalismo. Si rompes el ayuno te acarreas maldición, eso ya es legalismo. Continúa diciendo, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Bueno, eso tenía que ver con los días que se guardaban en el judaísmo. Días de fiesta eran las grandes festividades como la Pascua, Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos, los cuales eran momentos de celebración y de sacrificio en el templo de Jerusalén. Menciona la luna nueva, lo cual era la celebración mensual que marcaba el comienzo de un nuevo mes del calendario judío, que se observaba con ofrendas, con rituales especiales. Menciona días de reposo, lo cual es una alusión al Sabbat o al sábado, un día de descanso, un día de adoración, donde se prohibía realizar cualquier tipo de trabajo que no fuera lo religioso. Y bueno, aplicándolo a nosotros, hay personas hoy en día que descubren este tema de las raíces hebreas. No sé si usted lo ha escuchado. Si no lo ha escuchado, créame, no vale la pena. De pronto comienzan a judaizarse y a celebrar ciertas fiestas para tener una verdadera comunión con Dios. No está mal. Si tú quieres celebrar el Sabbat y si tú quieres la fiesta de los tabernáculos, está bien. Si a ti te gusta eso, está bien. El tema es cuando tú dices, no, esta es la verdadera versión del cristianismo. Esta es la original. Todos los demás que no están dentro de esta versión no son salvos. Por otro lado, hablando de celebraciones y todo esto, hay también personas, cristianos, que juzgan a otros porque celebran ciertas fiestas. Unos celebran y juzgan a los que no celebran, y otros no celebran y juzgan a los que sí celebran. Por ejemplo, la Navidad, típica, ¿no? La Navidad, la fiesta pagana, el árbol del diablo y las esferas del diablo y los regalos del diablo y todo del diablo, ¿no? O sea, es todo pagano, todo esto, ¿no? O los que celebran el Día del Amor y la Amistad y se visten de rojo. No, esos son los diablos, todos esos, no. Cristianos no son. O sea, hay gente que hasta se ha ido de las iglesias porque hicieron una cena de matrimonios el 14 de febrero. No, fiesta pagana, me voy de esta iglesia, apostasía, ¿no? O sea, nadie es cristiano ahí, según ellos. Ahora, el que quiera celebrar o no celebrar cualquier fiesta es libre. Esa es la postura, nuestra postura, y lo que vemos en la palabra de Dios, lo que estamos aprendiendo en Colosenses. Si tú quieres celebrar, celebra. Si tú no quieres celebrar, no celebres. Nomás la de Halloween ahí sí no, ¿verdad? No te recomiendo. Pero está bien. Pero cuando cuestionamos la salvación de otros por hacerlo o por no hacerlo, es cuando se convierte en legalismo. Espero que se haya entendido hasta aquí lo que es el legalismo. Ahora veamos cómo Pablo enfrentó el legalismo. Dice el versículo 17: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Bueno, todas estas festividades y regulaciones alimenticias apuntaban a Cristo, al menos las fiestas judías. Cristo, quien ya se manifestó a nosotros y de hecho mora en nosotros, como lo aprendimos en versículos anteriores. En Cristo tenemos una respuesta en cuanto al tema de la alimentación. Lo vimos ya aquí en Marcos capítulo 7, cuando algunos fariseos criticaban a los discípulos porque no se lavaban las manos antes de comer, no por cuestión de higiene, sino por cuestión espiritual. Ellos decían, no se lavan las manos y se contaminan espiritualmente, porque cuando te lavas las manos te purificas espiritualmente. Y Jesús corrige todo eso e hizo limpios todos los alimentos, ¿te fijas?
Los alimentos que había en ese tiempo no eran ultraprocesados, claro. Y el Señor dice, no es lo que contamina al hombre lo que entra en el hombre. Lo que se come no le contamina espiritualmente. O sea, no hay ningún alimento que nos contamine espiritualmente. ¿Queda claro eso? Ok, muy bien. Porque hay algunos que, el otro día hace años, ¿no? Estaba con un vaso de Starbucks y ya es que trae una monita verde ahí, ¿no? Y una hermana hizo un escándalo, que cómo era posible que yo subiera el vaso al altar. Como que si estas maderas, que por cierto ese ¿cómo se llama eso? Escalón está todo flojo ya, como que si esto fuera algo espiritualmente superior, ¿no? O sea, es madera y es alfombra, toda vieja, por cierto, ¿no? Del año del caldo, sí, pero mis hermanos, estaba así como que no, ¿cómo es posible que es paganismo en la iglesia, ¿no? Si tú, bueno, te das cuenta de que hace falta entender todo esto, ¿no? Espero que ya haya modificado esto. Pero Cristo dijo, lo que contamina no es lo que entra al hombre, sino lo que está dentro del hombre ya es contaminación. De dentro salen los adulterios, los chismes, por cierto, ¿no? Las divisiones, todo eso sale de dentro del hombre y contamina a los de afuera. Así que deja de estar viendo lo que te comes o lo que no te comes como un elemento, como algo que te va a santificar o te va a purificar espiritualmente. Ay, voy a tomar el agua de Tlacote, ¿no? Voy a tomar el agua del Jordán, de quién sabe qué, y todo este tipo de cosas, o los aceititos de quién sabe cuál. No, mis hermanos, eso no tiene ningún poder de santificación. Y Jesús les enseñó esto a los discípulos, después ellos lo entendieron, sobre todo Pedro, que era como el que no le entraba todo esto. Y él, estando ahí en la casa de Simón el curtidor, en Hechos 10, versículos 17 al 28, vio ese lienzo de muchos animales que descendían y él decía, nunca he comido cosa inmunda. Y ahí estaban los camarones y los ostiones y los pulpos y todo este asunto que para ellos los judíos era inmundo. Y el Señor le dice, Pedro, ya, déjate de payasadas. No, esa versión David habla hoy. Pero le dice, mata y come, ¿verdad? O sea, Lucas estaba, ya déjate de payasadas. Y le dijeron, no podemos poner eso. Ok, entonces ponle mata y come. Ya, y mata y come, ¿verdad? Ya. Fíjate cómo en Cristo las festividades cobran sentido y tienen su cumplimiento en Él. Dice, días de fiesta. Estas festividades, como la Pascua, señalan a Cristo como nuestro Cordero Pascual sacrificado por nosotros, como dice 1 Corintios 5:7. Eso era lo que representaba la Pascua. Ya vino Cristo, ya fue sacrificado este Cordero Pascual, sí, entonces ya se cumplió la Pascua. Pentecostés, por ejemplo, que celebraba las primicias de la cosecha, estaba apuntando hacia ese momento en donde inició la iglesia en Hechos capítulo 2, a esas cosechas que se dieron allí de almas que después fueron a predicar el evangelio a todo el mundo. Luna nueva, celebraciones que marcaban el comienzo de un nuevo mes y eran tiempos de renovación, simbolizaban el nuevo comienzo que Jesús nos ofrece a través del perdón de pecados. Leíamos anteriormente en la enseñanza anterior que todos nuestros pecados fueron perdonados y comenzamos de nuevo. Ahí está, tu luna nueva, se cumplió en Cristo. Los días de reposo, estaban apuntando hacia este descanso para nuestras almas. Jesús dijo, hallaréis descanso para vuestras almas porque yo soy humilde de corazón, imítenme. Así que nosotros cesamos de estar trabajando para ganarnos un pedacito del cielo y descansamos ya en la obra de Cristo consumada. Así que las prácticas rituales pueden haber apuntado hacia verdades espirituales, ciertamente, pero en Cristo estas verdades se han hecho realidad y esto anula la necesidad, la obligación para adherirse a esos ritos antiguos como un medio de justificación o de santidad. Nuestra relación con Dios no se basa en rituales externos. Nuestra relación con Dios fluye desde Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. El misterio revelado, Cristo en vosotros, y desde dentro de nuestro interior fluyen ríos de agua viva. No es a través de rituales que nosotros ganamos el favor de Dios. En Gálatas 5, le dijo Pablo a los Gálatas, versículo 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Epístola que estamos viendo en el discipulado. Vamos ahora al versículo 18 de Colosenses, capítulo 2. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Este versículo 18 hace referencia a un premio, ¿sí lo ve ahí en el texto? Un premio que ya tenemos, dice, nadie os prive de vuestro premio. O sea, tú y yo ya tenemos un premio. ¿Cuál es ese premio?
Digo, para aquel que cuando hacían las rifas en la escuela nunca se sacaba nada, yo era ese que nunca en la vida me he sacado nada, nunca, siempre me ha ido mal en eso. Pero la palabra me dice que ya tengo un premio, tú y yo ya tenemos un premio. ¿Cuál es ese premio? Que Cristo mora en nosotros. Faltaba más, ¿verdad? Y eso implica el que Cristo more en nosotros. Si tú dices, ¿qué? ¿Y eso qué? Bueno, el que Cristo more en nosotros, entre muchas cosas, implica que somos aceptos en el amado. Ay, es que me rechazan no sé quién, y es que no me saluda no sé cuál, y es que no. Somos aceptos en el amado. Somos aceptos ante Dios en el amado. Y podemos tener comunión con el Padre, como dice Romanos 8:15, y llamarle Abba, Padre, por medio de Cristo. Y esos son solo una probadita de lo que incluye este premio, que es que Cristo mora en nosotros. Y este premio muchas veces es opacado por otras cosas. Y en ese caso podría ser opacado por el legalismo y también por el misticismo. Diga misticismo, vamos a ir viendo. Si usted vio el título y dijo, ¿qué es eso? Bueno, ya sabe que es legalismo ahora veamos qué es misticismo. El misticismo en el contexto bíblico se refiere a prácticas o creencias que buscan experiencias espirituales directas, profundas y misteriosas que contradicen los principios bíblicos. Estas prácticas pueden incluir visiones, revelaciones o interacciones especiales con entidades espirituales, pero que dejan de lado a Cristo. En Colosas el misticismo estaba conectado con los ayunos que practicaban algunos judíos para tener visiones. O sea, obviamente al no tener las calorías necesarias para moverte, los carbohidratos y todo esto, después de varios días de no comer, empezaban a alucinar, empezaban a delirar, empezaban a ver cosas. Y quiero aclarar, no estoy diciendo que no ayune, pero esto lo provocaban ellos a través de los ayunos, y ellos tenían estas experiencias extáticas, y a eso se refiere Pablo con humildad. Los místicos judíos pretendían tener comunión también con los ángeles. Pues claro, ya ahí bien alucinado, también hasta con los ángeles. Y aunque esta veneración a los ángeles era contraria a las enseñanzas de los fariseos, por ejemplo, que eran un grupo pues, que observaba y que era celoso de la doctrina, en esencia, muchos judíos de la diáspora dirigían oraciones a los ángeles, les hacían peticiones a los ángeles. ¿Te acuerdas de Angelito de mi guarda? Mi dulce compañía. ¿Qué más decía? Bien que se la saben, ¿verdad? No, pues yo me eduqué en una escuela de monjitas, así que me sé esa y otras, ¿no? Luego le enseño algunas si le interesa, pero no. Bueno, ellos tenían estas oraciones y peticiones a los ángeles, una práctica que se intercambiaba por las invocaciones mágicas a los espíritus. O sea, ahí en Colosas había una comunidad no judía que también practicaban esto, que se comunicaban con espíritus y también ayunaban para entrar en trances y empezar a hablar con espíritus. Y los que provenían del judaísmo hablaban con los ángeles y ahí como que se intercambiaba. Esto es lo que se conoce como sincretismo, la mezcla de cosas que son opuestas en sí mismas, pero las revuelves ahí y las metes en la licuadora y sale una nueva religión. Esto era más o menos lo que estaba ocurriendo ahí en Colosas. Los ángeles, por cierto, son seres espirituales y por ser seres espirituales, a diferencia de nosotros, pueden ser imponentes y lo son. O sea, la Biblia sí nos habla acerca de los ángeles. Apocalipsis 19:10. No voy a hablar acerca de angelología, no es mi tema. El pastor Chuy Olivares tiene temas acerca de los ángeles. Es solo un punto que quiero traer y es este: los ángeles están en la Biblia, los ángeles son reales y son imponentes por ser seres espirituales. Y vemos al mismo apóstol Juan, cuando ve a uno de estos ángeles, veamos lo que hizo en Apocalipsis 19:10. Ve Juan al ángel, dice, yo me postré a sus pies para adorarle. ¿Qué te parece? ¿Qué tan imponente no será un ángel? O sea, cuando Pablo tiene el encuentro con Cristo, le dice, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿No? Fue imponente ese encuentro con el Cristo resucitado. Pero ahora vemos a Juan teniendo un encuentro con un ángel y ve lo que hace. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y nadie está diciendo, no, ya vimos a Juan que andaba adorando a un ángel. No, él mismo dice, yo me postré para adorarle. Y escucha lo que dice un ángel de Dios. Y él me dijo, mira, no lo hagáis, yo soy consiervo tuyo. Un consiervo es alguien que sirve para el mismo Dios. O sea, son iguales, somos consiervos.
Aquí, por ejemplo, yo soy consiervo de David, que estaba aquí tocando la batería. Somos consiervos, servimos al mismo Señor y estamos haciendo una misma tarea. Le dice, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, o sea, de nosotros, los que retienen el testimonio de Jesús. O sea, los ángeles son servidores de Dios junto con nosotros. Dice, adora a Dios. En vez de adorarme, párate de ahí y adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ningún ángel que provenga de Dios, ningún santo que provenga de Dios va a permitir que se le postren. Eso es lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Hay para que saques tus conclusiones, ¿no? Ahora, los que no son de Dios, eso sí. Obviamente, si no son de Dios, ya sabe de quién son, ¿no? Apocalipsis 22, versículo 8. Porque vamos a ver cómo esto le ocurrió a Juan, no una, sino dos veces. Apocalipsis 22, 8. Dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después de que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Otra vez. ¿Por qué? Porque son seres imponentes. Y esto nos debe hacer reflexionar acerca de nuestra vulnerabilidad para quitar los ojos de Cristo y ponerlos en algo más. En un ángel, en un santo, en un trabajo, en una práctica, incluso en un servicio a Dios. Veíamos en la enseñanza del domingo cómo este tema del efod, ¿no? De cómo este rey puso el efod, era uno de los jueces, puso este efod ahí y todos empezaron a adorar el efod. Y vemos al pueblo de Israel cómo empezó a adorar el arca, y nosotros también a veces adoramos cierta música, cierto cantante, cierto teólogo, cierto predicador, y decimos el 5% de este predicador vale más que toda la cristiandad. Pero ese ángel no dice, hey, adora a Dios. Hey, no digas eso. Dice, claro, háganse sus playeras con mi rostro. Claro, la Biblia con mi nombre. Claro, échale el monis, ¿no? Monis. Bueno, ya está cerca de darle cuentas a Dios. Y esto debe hacernos reflexionar entonces. La Biblia nos enseña que los ángeles están al servicio de los creyentes, como dice Hebreos 1, del 13 al 14. Los ángeles son nuestros consiervos y como consiervos nos ayudamos. O sea, yo con los que sirvo al Señor, junto con los que sirvo al Señor, si alguno necesita algo, no le digo, ay, ráscate con tus uñas. No, voy y le ayudo. Y espero lo mismo, que hagan lo mismo conmigo. ¿Sí se fija cómo, por ejemplo, los policías tienen esta lealtad entre ellos? Que cuando matan a un policía, en esa comunidad se enciende y se defienden unos a otros. Y hace poco salió una noticia, estaban en un juicio de un criminal y se pusieron una fila de agentes de la DEA ahí, presentes afuera de la corte, ¿no? Como respaldando al agente de la DEA que había sido asesinado. Vemos cómo se unían. Eso ocurre en las entidades de justicia. Me pregunto si eso está ocurriendo entre nosotros, los cristianos, entre los siervos de Dios, si tenemos esa misma lealtad o si nos pisamos los unos a los otros. Y si hablamos mal el uno del otro y si dices, no, ese no es mi ministerio, no, ahí yo no me meto, ahí esa no es mi parte. ¿Y por qué está sobrepasando mi línea y se está metiendo en lo que me corresponde a mí? Y todo este tipo de cosas. Los ángeles entonces son consiervos nuestros y están a nuestro servicio. He escuchado yo testimonios de misioneros o hermanos que han recibido ayuda de lo que parecen ser y muy probablemente eran ángeles. No me voy a meter ahí en esos testimonios porque no hay tiempo, pero hay predicaciones al respecto. Yo le puedo dar alguna de esas predicaciones para que la escuche. Sin embargo, eso no quiere decir que hemos de estar invocando a los ángeles. O sea, no. Los ángeles nos están cercando, es lo que muestra la palabra. Nos protegen, ¿sí? Dios los manda a nuestro servicio, decía ahí testimonio, pero eso no quiere decir que haya que estarlos invocando. Angelito, ayúdame. No, el único angelito es allá mi hermano, que nos puede ayudar en algunas cosas, ¿verdad? Pero no siempre. O que algún cristiano se sienta superior porque tuvo alguna experiencia con algún ángel. No, es que yo sí una vez vi a un ángel. No, yo soy cristiano 2.0. No. Alguien que pone las experiencias espirituales como un requisito para ser salvo o para ser aceptado por Dios, está pretendiendo opacar a Cristo. Por eso Pablo describe a alguien así como alguien vanamente hinchado por su mente carnal. No cabe duda, mis hermanos, que
los creyentes tenemos experiencias con Dios. ¿Cuántos han tenido experiencias con Dios? De hecho, esperamos tenerlas. Yo no sé usted, pero cada vez que yo oro al Señor, que tengo un tiempo con el Señor, espero que algo ocurra. O sea, cada vez que yo oro y le pido al Señor, Señor, te pido que toques a mi esposa, que la sanes si se está sintiendo mal, yo estoy orando esperando que en ese momento el Señor la sane. ¿Sí? Y a veces pasa, y gloria a Dios. Y el Señor nos sorprende y vemos su poder, vemos cómo Él es asombroso, ¿no? Tenemos un Dios maravilloso. No es la veladorcita que voy y le prendo ahí y ya nomás cumple, bueno, ya me voy. Hasta voy en el teléfono prendiendo la veladora. No, es un Dios real y esperamos tener experiencias con Él. Yo espero que cuando me reúno, así como estábamos ahora, pues que el Señor se mueva entre nosotros. Y antes de empezar, oramos y le decimos, Señor, te pedimos que te manifiestes poderosamente en medio de nosotros. Y hemos escuchado testimonios de hermanos que durante el tiempo de adoración han recibido una respuesta de Dios, ya sea una sanidad o algo que le habían estado pidiendo al Señor. He escuchado testimonios de algunos de ustedes que mientras que estamos predicando, que yo o alguno de los predicadores dicen, ¿sabes qué? No sé, pero sentí como que se me fue una carga de encima. Es lo que hace la palabra de Dios. Dice la palabra que es como una espada más cortante, una espada de 2 filos que penetra y que divide el alma, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Esa es la palabra y ese es el Dios al que nosotros adoramos y es el Dios al que yo estoy predicando. Entonces vemos cómo, pues sí, anhelamos experiencias. No estamos peleados con las experiencias, que vengan muchas experiencias, así como las que vemos en la palabra. Un terremoto cuando la iglesia estaba orando, una liberación de un apóstol que estaba encarcelado y que se abren las cadenas y el ángel precisamente le abre la puerta para que pase. Todo eso es real porque está en la palabra de Dios y yo espero que eso ocurra. Ahora, la palabra de Dios nos enseña que nosotros no debemos de poner esas cosas como un requisito para la salvación. O sea, la palabra me muestra que en los postreros días habrán sueños, habrán visiones, las habían y dice la palabra continuarán. O sea, en los postreros días seguirán habiendo visiones, sueños, lenguas, etcétera, todo lo que está en la palabra. Pero repito, nada de eso debe ser puesto como un requisito para la salvación. Decir cosas como, si no has tenido una visión de Jesucristo, no eres salvo. Órale. O sea, ahora resulta que es creer en Cristo más tener una visión de Cristo, en donde Cristo se me aparece, para ser salvo. No. Aunque, por ejemplo, algunos dicen, si no hablas en lenguas, no eres salvo. Ahora, aunque existe este don de lenguas, y es algo, por cierto, que todos los creyentes deberíamos procurar. Es lo que dice la palabra. Dice, procurad el hablar en lenguas. ¿Lo dice o no lo dice? Ahí está. Y es algo para todos. O sea, la palabra está escrita y para todos. Y la palabra me está diciendo, yo que la leo, procura hablar en lenguas. Y digo yo, bueno, no tengo el don. Ok, pero esto me invita a pedírselo al Señor. Y Jesús dijo, ¿qué padre si su hijo le pide un pescado, le va a dar una serpiente? Ahí está, toma tu anaconda, hijo, para que te llenes. No, o sea, ningún padre hace eso. ¿Qué padre si su hijo le pide un pan, le va a dar una piedra? No, dice el Señor, a los que me pidan al Espíritu Santo, a los que me pidan esto que está en la palabra de Dios, yo se los daré. Ahora, ¿cuándo lo hará? En su tiempo. Pero quiero aclarar, mis hermanos, la salvación se recibe por creer en Cristo. Eso es lo que dice la palabra, no por hablar en lenguas. Yo puedo recibir a Cristo y algunos cuando reciben a Cristo hablan en lenguas. Gloria a Dios, qué bueno, y siguen hablando en lenguas. Otros reciben a Cristo, pasa un tiempito, hablan en lenguas una vez y no vuelven a hablar. Bueno, síguele pidiendo al Señor, sigue intentándolo. Otros reciben a Cristo, pasa un tiempo y nunca hablan en lenguas. Bueno, no te desanimes. Sígueselo pidiendo al Señor porque la palabra te sigue diciendo, procura hablar en lenguas. Ahora, quiero aclarar, las lenguas tampoco hacen superior a ningún cristiano. O sea, algún cristiano que diga, no, es que yo hablo en lenguas, ¿y tú? Pobrecito, ¿no? Ese es un corintio, ahí lo tienes, tal cual. Te diría Pablo, mira, ese don que tú tienes te fue dado. ¿Cuánto pagaste por él? Bueno, si pagaste ya te engañaron, ya te transaron, ¿no?
pero, o sea, te lo dieron, es regalado. Entonces, ¿por qué si te lo dieron, te lo regalaron, no pagaste nada, ni te costó nada, te jactas como si tú te lo hubieras comprado con tus millones? No, tranquilo, tranquilo. Veamos cómo Pablo enfrenta el misticismo, Colosenses 2:19. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pablo enfrenta el misticismo subrayando que cualquier práctica que no se sostenga o que desvíe de la conexión vital con Cristo, quien es la cabeza, puede resultar privado del premio. O sea, todo aquel que pone experiencias o prácticas como estas que mencioné u otras que se les parezcan, puede resultar privado de ese premio que es Cristo. ¿Cuántas iglesias hay que desde que empieza es puro fuego, ¿no? Y fuego, 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 ¡ah! ¿No? Y Cristo brilló por su ausencia. O sea, está bien, que padre el fuego, ¿no? Gloria a Dios. Han orado por mí, yo he sentido el fuego así, no sé a cuántos les ha pasado. O han puesto su mano así y se siente el calor, ¿no? Y es como una paz que Dios te da. Y son experiencias. Ahora sí lo he experimentado yo, a lo mejor tú dices, no, yo nunca, conmigo fue así como helado. Bueno, pues es tu experiencia, ¿no? Cada quien, a lo mejor fue Frozen la que oró por ti, no sé. Pero el punto es que cuando nos enfocamos únicamente en la experiencia, podemos privarnos del premio, que es Cristo. Por esto debemos de tener este equilibrio. ¿Cuál es el equilibrio? El equilibrio no es decir, no, nada de experiencias, pura Biblia, pura Biblia, pura Biblia. No, es irte al otro extremo, eso es caerte del otro lado del caballo. ¿El equilibrio cuál es? El equilibrio es ser una iglesia de la palabra y del Espíritu. O sea, que haya palabra abundante, pero que haya también experiencias, que haya también esa apertura para que el Señor se mueva. Así como hace un momento, terminamos la adoración y empezamos a dejar que el Señor se moviera y a fluir y a hacer un llamado si Dios quería sanar a alguien o si alguien quería que oráramos. Y bueno, creemos que en esos tiempos el Señor se mueve y hace cosas y hace algo. Y bueno, eso está bien, o sea, es la palabra y la experiencia, la palabra y el Espíritu. Así que es lo que está haciendo Pablo, enfrentando el misticismo así. Está hablando también de crecimiento. Dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Nosotros crecemos por la palabra y la experiencia. Si está desequilibrado el asunto, no hay un crecimiento saludable. No sé si me estoy dando a entender. Es como la dieta. Las grasas son buenas, ¿sí? Las grasas saturadas son malas, ¿sí? Nuestro cuerpo necesita ciertas grasas y el aguacate, por ejemplo, trae esas grasas que nuestro cuerpo necesita. Pero si yo como puras grasas y no como carbohidratos ni proteína, me voy a enfermar. Va a haber un desequilibrio. Por eso una dieta debe ser balanceada. Es lo mismo que está diciendo aquí Pablo. Si quieren crecer espiritualmente, entonces pongan este equilibrio. Este crecimiento y la salud de la iglesia dependen de mantenernos firmes, unidos a Cristo. Cristo es quien nos nutre. Cristo también es quien une a todo el cuerpo, que es la iglesia, es de lo que está hablando. Cada uno de nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. La cabeza es Cristo y de Él nosotros nos nutrimos y nos alimentamos también los unos a los otros. Yo he recibido esto de Cristo hoy y te nutro a ti con lo que yo he recibido de Cristo. De eso trata una comunidad de creyentes. O sea, una comunidad de creyentes no es para juntarte a hablar cosas triviales y el fútbol y puras cosas, cosas superficiales, o para hablar del último chisme de la iglesia. No, o sea, una comunidad de creyentes se trata de, yo esto es lo que he recibido de Cristo y esto lo que he recibido te doy. Dios ha hablado esto en mi vida, Dios ha hecho esto en mi vida. Dios me ha estado confrontando en este tema, cosa que ocurre en el discipulado, ¿se fija? Por eso abrimos el espacio para que compartamos, no para que den una exposición y una disertación teológica, no,
o para que den la predicación que dio el pastor, yo se las voy a dar mejorada. No, bueno, sí puede que bueno, pero el espacio no es allí. O sea, y es para que podamos edificarnos. Lo que he recibido de Cristo a través de esta enseñanza que escuché, ahí les va, hermanos, y nos edificamos. Y yo soy edificado de escucharlos a muchos de ustedes. Solo de esa forma vamos a crecer. No a través de experiencias que contradicen lo que Cristo enseñó. Porque hay experiencias que son legítimas, como las que he mencionado. Pero hay algunas experiencias que contradicen lo que la misma palabra de Dios dice. Por ejemplo, está esta de, no, es que me tomó el espíritu y hice esto. No, la palabra dice que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. O sea, no es, me tomó y fui y le di esta profecía al hermano. No. El espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Así que si tú tienes una palabra profética, no, nada de que me tomó y no me llevaba el espíritu arrastrando a decirle la palabra profética. No, más bien, como tu espíritu está sujeto a la palabra, vas a ir de acuerdo a las normas que hay en esta iglesia para ejercer ese don, normas que fluyen desde la palabra de Dios, las cuales dicen, si tienes una palabra para alguien, fíltrala por alguno de los ancianos de la iglesia. Y ahí está el pastor Juan, ahí está Carlos, ahí está Eusebio, ahí está Javier, ahí está mi servidor, alguna de nuestras esposas. ¿Sabes qué? Tengo esta palabra y nosotros sabremos qué hacer con esa palabra. El propósito no es restringir el don. Nuestro objetivo no es decirte, no vas a dar la palabra. No, lo que queremos es ayudarte a transmitir adecuadamente esa palabra, para que esa palabra sea de edificación, consolación, ¿sí? Y sea una palabra de exhortación, edificación, consolación, ¿sí? No que sea una palabra de condenación. Y aprovecho para hacer este paréntesis, ahorita que estoy hablando de la profecía. Ni sé por qué me metí aquí, pero bueno, ya estoy aquí adentro. Si alguien te da una palabra profética, tienes que filtrarla por eso. Exhortación, edificación, consolación. Allí no aparece condenación. Si alguien te dice, tengo una palabra de parte de Dios, arrepiéntete porque tú estás en este pecado, ¿verdad? Tú estás y tú, no, pero y así te dice, bueno, pues sí, si tú dices sí, tú eres el profeta, ¿no? Eso es manipulación. Y si la palabra va a ser de edificación, exhortación y consolación, la otra persona tiene el control. La que recibe la palabra tiene el control. Y puedes decirle a alguien, si en algún momento te dice, y no es verdad lo que te está diciendo, aunque pudiera ser verdad, y no es verdad, tú puedes decirle, mi hermano profetilla o profeta, con todo respeto, te estás equivocando. Tú dices que yo traigo y ando en esto y en este pecado, pero no es verdad. Y el profeta debe tener la humildad de decir, ok, me puedo equivocar, me equivoqué, sorry. Por esto, para evitar esas vergüenzas, esas chafeadas, les invitamos a que vayan, no les invitamos, les mandamos a que vayan con alguno de los líderes para que, a ver, ¿cuál es la palabra? No, es que Dios me dijo que el hermano anda en este pecado y le va a la América y no sé qué, ¿no? Entonces ya le decimos, no, hermano, no es pecado irle a la América. O sea, afina bien tu ¿cómo se dice? Sí, pon bien tu frecuencia allí, ¿no? De lo que oyes de parte de Dios, pero no, esa palabra no va. O podemos decirte, sí, pero díselo de esta manera. No le digas ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, transmítele esto. O apúntalo y guárdalo. Y cuando se cumpla, vamos a sacar tu profecía. En el año 2025 el hermano profetizó que el hermano iba a ser apóstol a las naciones y ya se cumplió. Mírenlo, aquí está. ¿Me explico? Eso es la idea de llevar un orden. Y así es como vamos creciendo. Y así es como vamos desarrollando los dones con solidez, con madurez, que es lo que anhelamos, y nos vamos apartando de todo de ese movimiento carismático así descontrolado, ¿no? Versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aún toques? Aquí entramos a la última parte que tiene que ver con el ascetismo. Diga ascetismo. Vimos legalismo, misticismo, ascetismo. Ahora Pablo afirma la verdad de que hemos muerto con Cristo, lo cual lo ilustró en el versículo 12 cuando habló acerca del bautismo. Y eso implica que deberíamos ignorar
los rudimentos del mundo. Si yo morí con Cristo, pues ya no le puedo responder a los rudimentos del mundo. Este término rudimentos del mundo se refiere a los principios elementales que gobiernan las creencias y los comportamientos del mundo secular y religioso, pero que son ajenos a la verdadera esencia del Evangelio. Y eso se conecta con el ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? Es la práctica rigurosa de autodisciplina y negación extrema de placeres y necesidades físicas, a menudo con el objetivo de lograr una superioridad espiritual. Bueno, ya mencionamos de esto en el primer punto, cuando hablamos del legalismo, se parece, pero en el primer punto nos enfocamos en la imposición de estas cosas. También en el primer punto pusimos la mira sobre las prácticas judaicas, las fiestas, todo esto, pero recordemos que en Colosas había una mezcla de esas prácticas, las prácticas judaicas con el gnosticismo temprano, el que se estaba gestando en ese tiempo, el cual gnosticismo veía todo lo material como algo malo. La materia es mala y solo lo espiritual es bueno. En esto creían los gnósticos. Por cierto, de ahí se desarrolló después esta idea del pecado original, esta idea de la depravación total, porque la materia es mala. Pero bueno, no me voy a meter ahí, nomás le dejo esa avispa en la oreja. Esto llevó a los gnósticos a practicar el ascetismo extremo para liberar el espíritu de la contaminación del cuerpo. O sea, como nacemos todos pervertidos y así muertos, entonces hay que practicar un ascetismo para quitarnos esa cosa mala que hay en nosotros. Por eso Pablo menciona manejar, o sea, tocar, gustar, probar, tocar, ayunos rigurosos, abstinencia sexual, lo incluía, y otras formas de autonegación. Estas prácticas se promovían como necesarias para la pureza y para el progreso espiritual, implicando que la verdadera santidad se podía lograr a través de esa rigurosa disciplina del cuerpo. Y bueno, por ejemplo, hay religiones que promueven el celibato, ¿se entiende lo que es eso? O sea, el no casarte, como la única forma para pastorear la iglesia. Hay iglesias que así lo manejan. Sin embargo, el celibato no es algo que sea para todos, es lo que vemos en la palabra. El mismo apóstol Pablo lo enseñó en Corintios, primero los Corintios 7 del 1 al 2, habló acerca del celibato, pero dijo, eso no es para todos. Es mejor casarse que estarse quemando si no tienes el don de continencia para ser célibe para Dios. O sea, no es la única vía a través de la cual se puede pastorear a la iglesia. Hay iglesias que dicen, no, el pastor, si va a ser pastor, tiene que ser casado. Dicen, no, pues ya me descartaron al apóstol Pablo, ya quedó fuera el pobrecito. No puede ser pastor de acuerdo a los parámetros. Por eso decía que las reglas tienen que ser bíblicas y tienen que ser lógicas también, ¿no? Tienen que llevar sentido. Allá en Corinto, por ejemplo, además de Colosas, en Galacia también, hubieron grupos sectarios que transmitían la idea de que tener relaciones sexuales dentro del matrimonio era pecado. Y decían, no, es que en pecado me concibió mi madre, o sea, es pecado que hayan relaciones sexuales en el matrimonio. Y empezó a distorsionarse todo esto. Y esa enseñanza obviamente estaba causando estragos. O sea, nosotros hacemos una cena romántica de matrimonios para que vaya, ¿no? Y eso no, o sea, eso es malo, ¿verdad? No, eso es pecaminoso. Obviamente eso causaba daños, ¿te imaginas? Si ya de por sí hay problemas y luego metiendo estas cargas, peor aún. Y esto es irracional, ya que si la sexualidad en la esfera del matrimonio fuera pecado, ¿cómo va a haber reproducción? Jesús lo habló, Jesús, Dios el Padre lo habló como una esfera de bendición. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. O sea, para multiplicarse, ¿verdad? O sea, ¿cómo va a haber reproducción si eso es pecado? Entonces, ¿te fijas cómo traía todo este ascetismo problemas? Permítame darles algunos ejemplos para que no se me duerman. Hace años, en la era de la televisión, a algunos de nuestros hermanos les era prohibido tener un televisor. No sé cuánto les pasó eso, de que era pecado tener televisor en la casa. Eso es ascetismo. Los que tenían televisión en casa se les tachaba de mundanos. O sea, no eran cristianos porque tenían televisor. Y si venía el rapto, si venía el Señor, se quedaban por tener televisor en la casa. O sea, el televisor le iba a impedir a Jesús que viniera en las nubes y dice, no hay televisor, no puedo pasar ahí.
Otro ejemplo de ascetismo en la actualidad pudiera ser la abstinencia de redes sociales o de internet. Hay quienes toman esa decisión y no hay nada de malo en eso, al contrario, está bien. El problema es cuando se convierte ese negarte a tener redes sociales, se convierte en un medio para alcanzar un rasgo espiritual mayor. Otro ejemplo, el cine. Según algunos, ir al cine es sentarte en silla de escarnecedores, como si el salmista estuviera pensando en el cine cuando escribió el salmo, ¿no? Claro, dijo, no, sí, el cine, ¿no? Por tanto, es un terrible pecado que te convierte en un mundano. O sea, si eres mundano, no eres cristiano. No puedes ser mundano y cristiano, ¿verdad? Entonces, si vas al cine, eres mundano, entonces no eres cristiano. Pierdes la salvación, te quedas en el rapto. Otros ejemplos. Teorías como que la pasta Colgate era de demonios, ¿no? O el café de Starbucks que mencioné. Para algunos eso es muy relevante. Y el que consume, ya sea la pasta Colgate o el producto que esté de moda, que te estén diciendo que es del diablo, pierde la salvación. O pues, se convierte en mundano, ¿no? Versículo 22, para que veamos cómo Pablo enfrentó el ascetismo. Dice, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Me encanta esto, es maravilloso. Enfrentó el ascetismo argumentando que estas regulaciones humanas se basan en mandamientos y en enseñanzas humanas. O sea, está lo divino, que es la palabra de Dios, y está lo humano. Cosas que se desvanecen con el uso, que no están conectadas con la verdadera adoración y con la relación con Cristo. Dios nos llama a la santidad, ¿cuántos dicen amén? Dios nos llama a la madurez, pero esa santidad y esa madurez la establece el Señor en su palabra y con la dirección de su Santo Espíritu, no a través de métodos de hombres. Los métodos de hombres, las reglas de hombres cambian con el tiempo, o como dijo Pablo, se destruyen con el uso. Por ejemplo, volviendo a los ejemplos que puse anteriormente, a los que les prohibían la televisión, ¿qué pasó? Ese mandamiento se destruyó con el uso, porque después ya hasta habían canales de televisión cristianos, ¿no? O sea, el mandamiento se destruyó con el uso. Antes eras mundano si tenías tele, ahora hay canal cristiano, o sea que puedo tener tele para ver el canal cristiano. Se destruyó el mandamiento con el uso, porque era humano, y lo humano pues tiene sus fallas. Lo mismo con el internet. A los que les prohibían tener redes sociales, ¿qué pasó cuando vino la pandemia? El mandamiento se destruyó con el uso, porque ahora empezamos a transmitir nuestros cultos a través de redes sociales y todas las que hubieran y las que salieran. El mandamiento quedó destruido. ¿Qué pasó con el cine también? Después me acuerdo cuando salió La Pasión de Cristo, ahí andaban todos los hermanitos escondiéndose en el cine para ir a ver a Cristo cómo lo crucifican, porque entonces ¿cómo? Ya sé. Voy a ver la película en el cine, pero no me voy a sentar en la butaca, en la silla de escarnecedores. Ahí voy a quedar así nomás, ¿no? Me voy a sentar en el piso. Pero el piso lo pisó el escarnecedor también. ¿Te fijas lo ilógico? Bueno, el mandamiento se destruyó con el uso. En el versículo 23, Pablo cierra enfrentando el legalismo, misticismo y ascetismo de una forma inspirada, magistral. Dice el versículo 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Hay cierta, dice Pablo, cierta reputación de sabiduría en ese tipo de mandamientos. Cuando se prohibía la televisión, pues hay cierta programación que pues, no debería estar viendo un cristiano. ¿Me explico? O sea, hay cierta reputación de sabiduría en eso, que tiene que estar haciendo un cristiano viendo a Laura en América, o escuchando los chismes de Ventaneando, de toda esta... iba a decir porquería, pero soy muy fuerte. Ya lo dije, ¿verdad? Bueno, o sea, ¿qué tiene que estar viendo un cristiano eso? Pero decir que tener televisión te manda al infierno y te hace mundano, se pone complicado el asunto. ¿Por qué? Porque ¿a poco no habían las personas que tenían el televisor escondido en aquel tiempo? O que tenían las redes sociales y acá con un perfil y no aceptaban a ninguno de los hermanos de la iglesia porque pues es que es pecado en mi iglesia tener redes sociales. Entonces, para quedar bien con la iglesia, pero también tener mi red social, pues ahí me la barajeo, ¿no?
hago mis maromas para salirme con la mía. Los del cine también, ¿no? Pues ahí se iban con su cachucha o se iban con su bufanda o así, con su bolsa de palomitas aquí con 2 hoyitos y ahí iban, ¿no? Para que no los reconocieran. Y luego se encontraban los hermanos ahí después de ir a ver la de Batman, ¿no? Ay, hermano, ¿qué hace aquí? No, usted, ¿qué hace aquí, pastor? ¿No? O sea, hay cierta reputación de sabiduría, porque también hay ciertas películas que enseñan ahí en la cartelera que pues, también un cristiano no debería estar viendo, ¿no? Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Pablo resalta que todo esto tiene una apariencia de piedad, una apariencia de sabiduría, o sea, algo superficial. Este culto voluntario se puede referir a rituales, a regímenes, autoimpuestos que los individuos practican para lograr purificación espiritual o una mayor religiosidad. La humildad a la que hace referencia también en el texto podría ser una falsa humildad, en donde las personas se someten a estas prácticas no tanto para honrar a Dios, sino para mostrar su propia piedad. Aquí estamos los que no vamos al cine y esos mundanos, pero acá las escondiditas sí van. ¿Me explico? El gran problema del legalismo, misticismo y ascetismo es que, dice el texto, no tienen valor contra los apetitos de la carne. Lo que dijo Jesús, ¿no? De dentro sale toda esa vaina. No es lo que entra, no es lo que toco, no es lo que manejo, no es lo que bebo, es lo que está dentro de mí. Y esto se debe a que el cambio verdadero, el cambio duradero, solo puede venir a través de una transformación interna, que el Espíritu Santo obra en nosotros, no a través de restricciones externas impuestas por la ley o por la tradición. ¿Me explico? O sea, el ser humano tiene una capacidad de autoengañarse, y tienes, por ejemplo, a las personas que hacen mandas. ¿Te ha tocado? Bueno, yo sé que ustedes son súper santos, no saben nada de eso, pero le explico. Hay en algunas religiones que hacen mandas para obtener algún milagro o algún favor, y dicen, mira, San Pillín o San quien sea, ¿no? Te prometo que no voy a volver a chupar, ¿no? Esa es la última que me puse, ¿no? Y entonces le dice, por 1 año, y hace la manda. ¿Y qué creen? En 1 año no pistea el don. Pero está yendo al calendario, quitándole cada día del calendario, y cada día que le quita está pensando en la borrachera que se va a poner cuando se cumple el año. Absurdo, ¿no? O sea, y dices tú, pues qué bueno, o sea, le descansó tantito el hígado al don, ¿no? Pues está bien, dices, qué bueno que 1 año no pisteó. Pero el punto es de que volvió a lo mismo. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, no es eso. No es, pues voy a dejar de pistear, voy a dejar de esta adicción o de este hábito, de aquello, para que no me vean. Y le voy a decir al pastor, ¿qué cree? Voy todo bien, pastor, yo no he pisteado. No es eso. O sea, es un cambio de adentro hacia afuera. Qué bueno que haya rendición de cuentas, eso es bueno, eso es parte de la restauración. Pero no se trata únicamente de hacer o dejar de hacer, sino de un cambio en el corazón. Y ese cambio solo lo puede hacer el Señor Jesucristo. Ese cambio que tú dices, ¿sabes qué? El Señor obró en mi interior y no se me ha vuelto a antojar tal o cual adicción, hábito, etcétera. ¿Me explico? Porque fue un cambio de adentro hacia afuera. Ahora, mejor ni me acerco. O sea, yo diría, no, a mí ya no se me antoja, me da asco, pero mira, mejor, para estar seguros, lo más alejaditos que se pueda de ese asunto, ¿no? Romanos 14:17 dice la palabra, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, no es que no tomes esto, no me dejan comer aquello, no, es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Si yo he experimentado esa justicia, si yo tengo ese gozo y esa paz del Señor, no necesito nada del otro. O sea, puede nadie estarme viendo y no lo voy a hacer, porque hay justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Para concluir, hemos descubierto cómo las prácticas, legalismo, ascetismo, misticismo, pueden parecer vías legítimas hacia la santidad. Algunos pues se van por ahí, pero en realidad se quedan cortas ante la poderosa y transformadora obra de nuestro Señor Jesucristo. Y al recordar los ejemplos de iglesias, comunidades enteras que se han desviado, que comenzaron bien pero que se desviaron,
debemos estar nosotros alertas, aferrarnos al Señor Jesucristo, al autor y consumador de la fe. No hacer las cosas solo por cumplir. Y les echo un poquito la broma, pero ahí se los dejo de tarea, ¿no? En el discipulado, a los que se conectan con la cámara viendo al techo, ¿sí? O al ventilador, y ahí está el hermano, ¿eh? O sea, es que el que hace eso, y de verdad, o sea, lo digo en buena onda, viene al punto y es, si quieres, en tono de broma, pero no tan broma, o sea, está ahí. ¿Qué piensa el que hace eso? Dices, estoy cumpliendo con la regla. Dijeron, cámara encendida. Está encendida la cámara. ¿Me explico? O sea, estás cumpliendo, pero superficialmente. Pero bueno, ahí va. Entonces le vamos a tener que modificar la regla. Y te fijas cómo tenemos que ir modificando y ser bien específicos. Y aún así tratamos de escaparnos. ¿Me explico? De buscarle la manera. Pero bueno, ahí va específica la regla. Cámara encendida, que se ve el rostro. Sí, está ya, ¿no? Entonces ya sabemos. Se trata de algo de dentro hacia afuera, es convicción. No es tratar de saltar, ¿no? Yo estoy sirviendo y no mando notas y no me han dicho nada. Bueno, es lo que hay en tu corazón. ¿Me explico? Pero cuando es una convicción y dices, esto me hace bien, le hace bien a mi espíritu. El reino de Dios consiste en justicia, paz y gozo en el espíritu, y esto trae justicia, paz y gozo a mi espíritu, y es del reino y gloria a Dios, y me edifica. Va. Y no estamos ahí como que, ya llevo 3, ya llevo 4, y no pasa nada, 5, y no pasa nada. No, ¿me explico? Es acercarnos a Él, como dice Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Hemos aprendido que no son las prácticas exteriores las que nos definen ni las que nos acercan a Dios, sino esa continua obra del Espíritu Santo en nosotros, una obra interna que nos guía a una relación más profunda. Esa persona que ha experimentado esta transformación y que no tiene contristado el Espíritu y que no apaga el Espíritu, es como, se me figura como el Pac-Man. Era un juego que había, chicos, antes de los internet y todo eso, ¿no? Y el cristiano es ese Pac-Man, ¿no? Y todo lo que contribuye con su edificación se lo va comiendo. Dame más. Y yo tengo hermanos que les envío un devocional por las mañanas y algunos me dicen, gracias, pastor, me bendijo, le agradezco, etcétera. Y dice uno, bueno, mira, alguien respondió al devocional. Tenemos un grupo que se llama Si no lo usas, regálalo. Bueno, esto es para los miembros de la iglesia, ¿no? Y ahí ponen cosas free. Bueno, ese pone alguien uno y pum, así responden así. Al devocional nadie, ni un likecito, así, nada, ¿no? A veces por ahí uno, amén, allá, y se oye con eco, vacía la sala, todo. Pero hermanos, tengo esta escoba que no barre, pero todos van ahí, ¿no? Dadas hasta puñaladas, ¿no? Dicen por ahí, pero bueno. Ya lo tenemos todo en Cristo, ¿cuántos dicen amén? Así que todo lo que provenga de Él hay que abrazarlo, como Pac-Man, ¿no? Segunda de Pedro 1:3, le invito a que se ponga de pie. Leemos, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. ¿Qué dice Pedro? Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dado. ¿Cuántos lo reciben? Por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Así que así como Pablo instó a los colosenses, también nosotros debemos resistir cualquier tentación de sustituir la genuina intimidad con Dios por rituales vacíos, por cosas superficiales, por meterte a estar oyendo críticas de Raimundo y medio mundo. Eso no te edifica, al contrario, te endurece el corazón. Buscar todo esto que solo adorna superficialmente mi fe, pero que realmente no me edifique, es algo que nosotros debemos resistir. Le invito a que cierre sus ojos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque hablas a nuestras vidas. Porque lo haces de manera real, Señor. Porque esto que ocurría allá en Colosas nos viene a ser algo tan vivo, tan práctico, algo que debe estar en nuestro corazón
Te damos gracias porque tú habitas en nosotros y porque estamos completos en ti. No necesitamos absolutamente nada de lo que puedan ofrecernos como una espiritualidad superior. Tú deseas que vayamos a la madurez, que vayamos avanzando, pero eso no se hace a través de los métodos aparentes, superficiales, que dejan de lado tu obra perfecta, Señor. Queremos disfrutar de esa libertad que solo tú nos puedes dar. Gracias por nuestro premio, que eres tú, Jesucristo. Gracias por el premio que has dado a cada uno de mis hermanos que han creído en ti. Y si hubiera alguien aquí que no ha creído en Cristo, hoy el Señor te extiende esa invitación. Él murió por tus pecados y yo me regocijo de tener un evangelio que puede decirle a cualquiera: Dios te amó de tal manera que dio a su Hijo Jesucristo y murió por tus pecados. Así que hoy tú libremente puedes recibirle, como dice la palabra. Y Cristo viene a morar en ti cuando tú le recibes, confiesas con tu boca que Él es el Señor, creyéndolo en tu corazón. No son solamente palabras, sino es una convicción del corazón. La convicción de que tú mismo no puedes salvarte por tus obras, sino es por medio de la obra de Cristo y creyendo, dice la palabra, para que creyendo tengáis vida eterna. Y si tú hoy quieres responder a ese llamado, puedes decirle con tus palabras o las mías: gracias, Padre, por Jesucristo. Yo reconozco que no hay nada que yo pueda hacer para salvarme. Tú lo hiciste todo. Y reconozco que soy pecador. Mi pecado es incredulidad en Jesucristo, pero hoy me arrepiento y creo en la provisión que tú has dado, en esa provisión de gracia, en esa provisión de fe, pero en esa provisión de Jesucristo, el autor y consumador de esa gracia y de esa fe. Gracias. Gracias por ofrecerme vida eterna. Yo la recibo y creo que tu Hijo es el Mesías, el Salvador, el Señor. Gracias, Señor, por traer salvación en tu casa. Que esta oración la hayan hecho muchos aquí, que la hayan hecho también otros que nos ven o nos vayan a ver. Proclamamos este evangelio poderoso. Gracias, Señor. Sigue hablando con el Señor. Dale gracias por ese premio que hemos recibido, que es Jesucristo. Con tu voz en alto, dile: gracias, Señor. Mis amados, el Señor es tan bueno y es fiel, y cada día siempre está con nosotros y nos ha hecho una promesa que nunca nos dejará. Y eso, mis amados, es algo que nos causará gozo siempre, aunque estemos cansados, aunque estemos enfermos, aunque pase lo que pase, nos dará gozo. Tenemos que darle gracias. Tengo que pretender ser alguien que no seré. Tú me aceptas como soy. Tu gracia me hizo entender que estando lejos de ti me amaste así. Gracias, Señor. Pagaste el precio, Jesús. Compraste mi libertad con tu sangre en la cruz. Me hiciste justo, Jesús, y ya no tengo que buscar agradar a nadie más. Gracias, Jesús, por tan grande amor, por tu sacrificio acepto soy. ¿Qué puedo
compraste mi libertad con tu sangre en la cruz. Me hiciste justo, Jesús, y ya no tengo que buscar agradar a nadie más. Gracias, Jesús, por tan grande amor, por tu sacrificio acepto soy. Me puedo acercar con esta confianza a tu trono de gracia. Mi ayuda eres tú. Gracias, Jesús, por tan grande amor, por tu sacrificio acepto soy. Me puedo acercar con esta confianza a tu trono de gracia. Mi ayuda eres tú. No es por mi esfuerzo, sino por tu gracia. Es tu Espíritu Santo obrando en mí. Fuimos sellados por tu Espíritu Santo. Fue tu promesa, me pertenezco a ti. Gracias, Jesús. Tuyo soy. Cántaselo fuerte, iglesia. Gracias, Jesús. Todos juntos. Gracias, Jesús. Tuyo soy. Gracias, Jesús. Tuyo soy. Gracias, Jesús, por tan grande amor, por tu sacrificio acepto soy. Te puedo acercar con esta confianza a tu trono de gracia. Mi ayuda eres tú. Gracias, Jesús, por tan grande amor, por tu sacrificio acepto soy. Te puedo acercar con esta confianza a tu trono de gracia. Mi ayuda eres tú. Tú me amaste así, Jesús. Diste tu cuerpo por mí. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Honrémosle con un fuerte aplauso, por favor, a nuestro Señor. Nuestro Dios elevó el nombre de Jesús desde el honor más grande. El Señor nos ha dado a su Hijo Jesús. ¿Para qué? Para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Vamos a cantarlo juntos.
universo fue creado por ti. Tu palabra de poder sustenta todas las cosas. Sentado a la diestra de la majestad, resplandece tu luz en medio de las tinieblas. Te humillaste a ti mismo, te humillaste a ti mismo, Jesús. Obediente hasta la muerte de cruz. Dios te exaltó hasta lo sumo. Tu nombre sobre todo nombre es. Excelente es tu nombre, sobre todo nombre es. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Excelente es tu nombre, sobre todo nombre es. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús es nuestro Señor, al cual exaltamos y honramos en este día. ¿Puedes dar un grito de júbilo? El universo fue creado por ti. Tu palabra de poder sustenta todas las cosas. Sentado a la diestra de la majestad, resplandece tu luz. Resplandece tu luz en medio de las tinieblas. Te humillaste a ti mismo, Jesús. Obediente hasta la muerte de cruz. Dios te exaltó hasta lo sumo. Tu nombre sobre todo nombre es. Excelente es tu nombre, sobre todo nombre es. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Excelente es tu nombre, sobre todo nombre es. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Tú eres mi Dios, a quien exaltamos en este día. Tú mereces toda gloria, Dios. Excelente, excelente es tu nombre, sobre todo nombre es. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Excelente es tu nombre, sobre todo nombre es. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Excelente es tu nombre, sobre todo nombre es. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Tú eres todo para mí. A ti te honramos, Jesús. A Él sea la gloria.